A los dos, por... Un placer.
Empezamos, si quieres, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. En primer lugar, agradecer a Laboratorios Rubió, pues, iba a decir, arriesgarse a hacer una sesión de hígado graso, ahora veremos que ha cambiado la nomenclatura, pero de hígado y riñón. Siempre hablamos de la multidisciplinaridad y yo creo que hoy es un ejemplo porque vamos a juntarnos un patólogo, una hepatóloga y un nefrólogo para hablar de una entidad que probablemente algunos de los que estáis aquí conocéis bien, pero que yo creo que durante los últimos años está cobrando cada vez más importancia. Siguen quedando muchas dudas que vamos a ir viendo, no por la entidad en sí, porque yo creo que eso está claro, pero sí la relación hígado y riñón, si es o no un factor al final de riesgo para la aparición de insuficiencia renal. Pero lo que está claro es que los nefrólogos tenemos que, igual que otras entidades, actualizarnos. Aquí hablamos mucho del mundo cardiorrenal, pero no dejemos de lado la parte del hígado y el riñón, que tienen relaciones muy interesantes con otras entidades y que veremos que hay factores que están en relación, tanto en el hígado graso como en el riñón, como luego nos iremos explicando. Lo dicho, bienvenidos. Estamos en familia, ¿eh? O sea que si queréis estar en las primeras filas os invitamos porque es así. Vamos a dedicar más o menos 15 minutos cada uno a contaros cuál es la visión que tenemos de este tema, de la relación hígado y riñón. Primero veremos la parte desde la visión de los hepatólogos. Yo creo que
Ha quedado un gran hueco, a mí es lo que me da la sensación de los nefrólogos después del virus C. Ahí se trató, se curó prácticamente, pero ha quedado una entidad que está resurgiendo en todos los ámbitos. Luego veremos la visión de los patólogos, cuánto hay de la lesión hepática, cuán importante es la fibrosis, cuán importantes todos estos hallazgos histopatológicos en relación con la enfermedad renal crónica, y luego yo os intentaré dar la visión que tenemos los nefrólogos de esta entidad. Así que, sin más, voy a intentar no equivocarme con el apellido. Bueno, agradecerte un montón, Paula. Es Paula Iruzubieta, ¿vale? Lo he dicho bien. Lo has dicho perfecto. Compliqué. Y de Santander, y agradecer, pues eso, que participes de este congreso de nefrología y que nos des eso, cuál es la visión de esta entidad, que además es una entidad que va cambiando continuamente de nombre, que nos tenemos que ir actualizando. De hecho, este simposio se llamaba de una forma al principio y lo cambiamos al final porque recientemente ha aparecido una nueva nomenclatura. Así que, Paula, muchas gracias y cuando quieras. A vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Enrique y a Laboratorios Rubió por invitarme y por acercar pues, esta patología hepática a este ámbito de la nefrología. A mí en la charla me han pedido que incida sobre todo en la relevancia que tiene esta patología para nosotros, los hepatólogos, y he estructurado un poquito la charla en responder a estas tres preguntas, que es MASLD, que es ahora el cambio de nomenclatura que ahora mencionaré, qué importancia tiene esta patología hepática y qué pacientes debemos remitir al hepatólogo. Seguro que a vosotros os resulta más familiar lo de hígado graso no alcohólico, el NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, pero en los últimos años ha habido cierta discusión sobre esta nomenclatura. Este término de NAFLD ya surgió en el año 1980 con la aparición de lesiones hepáticas en las biopsias que semejaban a los pacientes que veíamos con hepatitis alcohólica, pero que estos pacientes no bebían nada de alcohol ni tenían otros factores conocidos de daño hepático. Entonces, esta nomenclatura ha perdurado todo este tiempo con sus criterios diagnósticos, que son criterios de exclusión, excluir otras causas de hepatopatía, pero eso, el llamar a una patología por lo que no es, no nos agrada, no nos gusta. Parece que no tenemos ni idea de lo que es y además como quita relevancia, quita importancia, que no es por el alcohol, entonces no es importante. Por eso, en el año 2020, un grupo de expertos propuso el término MAFLD, Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease, haciendo relevancia pues eso, a la disfunción metabólica que existe en estos pacientes y dando unos criterios diagnósticos en positivo. Ya era la presencia de esteatosis y eran algunos factores metabólicos. Pero esto no caló, no ha calado. Más que nada porque tampoco a las sociedades científicas se les incorporó en esta propuesta de terminología, y además el término fatty para los norteamericanos es un poco estigmatizante. Entonces, en este último año y hace poco se ha presentado ya por consenso multisociedad el cambio de nomenclatura ya fijo de NAFLD a MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Es un término que además está englobado dentro de un término más general que es el de Steatotic Liver Disease, puesto que la grasa hepática también se puede causar por otros factores como el alcohol, fármacos como son los corticoides o en enfermedades genéticas como la enfermedad de Wilson también puede aparecer grasa. El término MASLD, al igual que el de MAFLD, tiene unos criterios diagnósticos en positivos, la presencia de grasa, por supuesto, y uno de estos factores cardiometabólicos, que son un poquito más laxos que los de MAFLD. También en este cambio de nomenclatura ha aparecido el término METALD
para mencionar aquellos sujetos con un consumo de alcohol moderado y factores metabólicos, porque es bien conocido la sinergia que existe entre estos factores, entre el consumo de alcohol y los factores metabólicos en cuanto al daño hepático. Y para que veáis esta importancia en esta relación, aquí os traigo un estudio de nuestro grupo en el que vimos que conforme aumentan los factores metabólicos y las unidades de consumo de alcohol, hay mayor frecuencia de fibrosis significativa. Aquí lo que no quiero transmitir es la gran importancia que tiene en evaluar el consumo de alcohol de estos pacientes, que incluso a veces nosotros requerimos marcadores indirectos en suero, en sangre, en orina, para determinar realmente su consumo, porque estos pacientes tienden a infraestimar su consumo de alcohol, ¿vale? Bueno, dentro de MASLD existe todo un espectro de afectación hepática que va de la esteatosis a la cirrosis, incluso el cáncer hepático, el hepatocarcinoma, pasando por la esteatopatitis cuando hay inflamación, fibrosis, diferentes grados de fibrosis. Bien es cierto que la mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad estable y no van a desarrollar una cirrosis, pero sí que hay un porcentaje de pacientes que van a desarrollar fibrosis avanzada con el riesgo que eso supone de eventos hepáticos, de cáncer hepático, y son a esos pacientes a los que tenemos que identificar. Sabemos que la lesión hepática se puede revertir, pero esa capacidad que tiene el hígado de regresión va disminuyendo conforme progresa la enfermedad. Por eso es importante detectar a estos pacientes en unos estadios un poco más precoces, ya que antes de que desarrollen esa cirrosis. Uno de los factores más importantes de progresión de la enfermedad es ya la presencia de fibrosis, pero con independencia del daño que se pueda producir o de la lesión hepática, hay otros factores externos que pueden influir en esa velocidad de progresión y que hace que además que estos pacientes sean muy heterogéneos entre sí, tengan diferentes clínicas, diferente historia natural, diferente pronóstico. Y entre ellos están los factores metabólicos, muy importantes la diabetes mellitus, hay factores medioambientales, pero también factores genéticos. Bueno, ¿qué importancia tiene? Si ya os he dicho que la mayoría de estos pacientes no van a progresar, no van a producir una cirrosis. En primer lugar, quiero decir que la cirrosis, por todas las causas, es la 11ª causa de muerte a nivel mundial y la 16ª causa principal de años perdidos de vida por incapacidad, por enfermedad, por muerte prematura. Esto asciende al 7º lugar en la población entre los 50 y los 74 años y en el caso del cáncer hepático está en el lugar 29 de esta población. Pero es que hay que tener en cuenta que en los últimos años la mortalidad por cirrosis, la causa que ha aumentado más es el NAFLD y el cáncer hepático por causa de NAS también, comparado con todas las otras hepatopatías que existen. Esto va incluso aumentando de prevalencia, puesto que esta prevalencia de NAFLD va en paralelo con el aumento de prevalencia que tiene la diabetes y el síndrome metabólico. Y esto ha hecho que ahora mismo MASLD sea la hepatopatía crónica más frecuente en todo el mundo, con una prevalencia global del 25 al 30%. Pero si nos vamos hacia poblaciones más específicas con un alto riesgo de esta patología, como son los diabéticos, pues ahí ya la prevalencia asciende al 70%, de esteatopatitis hasta un 40% y de fibrosis significativa y avanzada hasta un 20%. Y aquí os muestro otro estudio en el que se ve ese aumento en la prevalencia entre los pacientes ya diagnosticados de un hepatocarcinoma, mientras otras enfermedades, como puede ser el virus C, estamos viendo un claro descenso con la aparición de los antivirales de acción directa, pues aquí vemos como en el NAS o el alcohol van ascendiendo. Pero aquí vemos en los pacientes en lista de espera de trasplante que es la etiología del NAS la que se lleva la medalla. Y esto ha hecho que ahora mismo el NAS sea la indicación de trasplante hepático que más ha aumentado en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, y actualmente es la 2ª causa de indicación de trasplante hepático. Os he mostrado eso, que el hígado graso puede no ser algo banal, que causa mortalidad hepática, pero hay estudios que lo han relacionado también con la mortalidad global. Se ha visto que pacientes con NAFLD, con MASLD, tienen mayor mortalidad que la población general y
incluso la mortalidad aumenta en función de la severidad, de la gravedad de la enfermedad hepática. Y pensaréis, claro, es lógico, estos pacientes tienen más riesgos de complicaciones metabólicas, de complicaciones microvasculares por los factores del síndrome metabólico que muy frecuentemente les acompaña. Pero lo que parece es que la afectación hepática va más allá del hígado. Estos pacientes tienen una inflamación crónica de bajo grado producida por activación de receptores de la inmunidad innata intrahepáticos, por activación de células inmunes del hígado, sobre todo provenientes de productos derivados de la microbiota intestinal o del tejido adiposo, con las citoquinas, adipoquinas, que además producen también esos ácidos grasos a nivel hepático fenómenos de lipotoxicidad, de estrés oxidativo, que producen mediadores proinflamatorios que aceleran la aterosclerosis, que producen resistencia a la insulina, y todo esto pues, conlleva aumento de las comorbilidades metabólicas y aumento del riesgo cardiovascular. Y no tenemos que olvidar que es que estos pacientes de lo que se mueren fundamentalmente son de eventos cardiovasculares. La segunda causa de muerte de estos pacientes son los cánceres extrahepáticos, especialmente el cáncer colorectal. Incluso ha visto estudios de asociación de NAFLD y estos cánceres de forma independiente a la edad y a otros factores del síndrome metabólico. Y ya la tercera causa es la causa hepática. Vale, hasta ahora hemos dicho que estos pacientes parece que están ocupando las listas de espera de nuestra lista de espera de trasplante, están ocupando las camas de hospitalización porque se van descompensando. ¿Tenemos que ver todos los hepatólogos a todos que tienen hígado graso? Pues no. No los tenemos que ver a todos. Tenemos que ver a aquellos que nosotros podamos aportarle un beneficio desde un punto de vista hepático. ¿Y quiénes son esos? Os he dicho antes que la fibrosis es uno de los factores que más incide en la progresión de esta patología hepática, y aquí os traigo un estudio, hay otros muchos en esta misma línea, en el que los pacientes con una fibrosis avanzada, que llamamos F3, F4, en una escala de 0 a 4, que ya veremos con Maite, estos son los que a la larga tienen más riesgo de eventos hepáticos, de descompensación hepática, de cáncer hepático y de mortalidad global. O sea, hay una asociación entre fibrosis avanzada y morbimortalidad hepática y global. Pero es que también se ha visto que los pacientes ya con una cirrosis establecida, de lo que predominantemente fallecen son de esas descompensaciones hepáticas de cáncer hepático, a diferencia de otros pacientes con una fibrosis menor, donde ahí lo más frecuente son los eventos vasculares y los cánceres extrahepáticos. Por tanto, son a esos pacientes a los que tenemos que nosotros que identificar, y son los que podemos generar un beneficio. Pero bien es cierto que un paciente cuando ya viene descompensado, viene con una hemorragia por varices, viene con ascitis, es muy fácil identificarle. Cuando tiene circulación colateral en la ecografía es muy fácil, pero el reto está en identificarlos antes de que desarrollen la hipertensión portal, antes de que desarrollen estos eventos. Y ahí los marcadores no invasivos nos ayudan muchísimo. Aquí os traigo algunos de ellos, que son los que más utilizamos en la práctica clínica diaria. Hay marcadores serológicos que utilizan, son calculadoras con parámetros clínicos, con parámetros analíticos, que nos establecen ese riesgo de presentar una fibrosis avanzada. Y luego hay otra modalidad por imagen, donde el método más frecuente utilizado es el FibroScan. Todos estos métodos han demostrado un muy buen rendimiento diagnóstico para detectar fibrosis avanzada, y el beneficio de los marcadores serológicos es que tienen un buen valor predictivo negativo, que que descartan con bastante fiabilidad en la fibrosis avanzada. Y de hecho, las asociaciones americanas, la europea y la española de hígado, lo que recomiendan es, en aquellos pacientes con hígado graso o con alto riesgo de desarrollo de esta patología, la diabetes, síndrome metabólico, se les aplique estas calculadoras. Y en esos que tienen un riesgo intermedio alto, se sometan a un segundo test un poco más específico y con mayor valor predictivo positivo, como es el FibroScan. Vale. Nosotros en nuestro hospital, para hacerlo sencillo, lo que hemos añadido es, en el petitorio que tenemos de las analíticas, un perfil de fibrosis hepática, que lo clicas, tienes que rellenar unos ítems del peso y la talla, y cuando te viene la analítica,
te aparece ya autocalculados estos test, te los interpreta y te da una recomendación. Pues remítelo a digestivo, es conveniente remitirlo. Repíteselo en 2-3 años, repíteselo en X tiempo, ¿vale? Pero bien es cierto que en los últimos años la tendencia de la investigación en este ámbito se está centrando en identificar a unos pacientes en estadios más precoces, cuando ya hay una esteatopatitis, cuando hay una fibrosis significativa, ya grado 2, pues es la esteatopatitis la impulsora de la fibrogénesis. Esto es lo que se ha llamado más de riesgo. Y en este ámbito los test basados en la metabolómica son capaces que en una única muestra de suero pues pueden diferenciar los diferentes espectros de afectación del hígado, esteatosis, esteatopatitis, fibrosis significativa. Probablemente estos tengan más relevancia en el ámbito clínico cuando aparezcan los fármacos específicos para el NASH, para también identificar a esos pacientes y también evaluar la respuesta terapéutica, ¿vale? Y os he dicho, ya sé, por acabar, que estos pacientes con un riesgo intermedio, riesgo alto de fibrosis, habría que aplicarles un segundo test. El segundo test que más aplicamos en la práctica clínica diaria es el FibroScan. Este es el primer método elastográfico que apareció, es el más validado, es muy fácil de utilizar, aunque tiene sus limitaciones y hay que saberlo interpretar. Y en este caso, además, tiene la ventaja de que nos predice con bastante exactitud la presencia de hipertensión portal y el riesgo de que tiene el paciente de eventos hepáticos. Esto ha revolucionado la hepatología y no solo se utiliza para estos pacientes con MASLD, sino para todas las hepatopatías crónicas. Y ya por concluir, decir pues eso, que el MASLD es un problema de salud creciente que tiene un riesgo de morbimortalidad hepática y por eso hay que evaluar el riesgo de fibrosis en estos pacientes y que dada la estrecha relación y tan compleja además que existe entre el hígado y los factores cardiometabólicos, es necesario una actuación individualizada en cada paciente y para ello es necesario un abordaje multidisciplinar. Y gracias. Pues muchas gracias, Paula, por esta visión desde el punto de vista del hepatólogo. Como veis, seguro que ya empiezan a agolparnos algunas de las preguntas que le haríamos, que después vamos a concretar. Tenemos gran variedad, que luego lo veremos, de pruebas diagnósticas y eso a veces cuando hay tanta prueba diagnóstica nos hace difícil establecer de cuál nos fiamos más o cuál puede predecir mejor. Esto es importante y una de las cosas que luego veremos de este tipo de estudios es que se adolece mucho de tener estudios histológicos con respecto a lo que es la hepatopatía. Para eso, bueno, para mí es un placer presentar a Maite, la doctora Salcedo, que viene del Hospital de Vall-d'Hebron. No voy a deciros dónde empezamos a hablar del hígado graso, mejor no, pero para mí fue un gran descubrimiento y la verdad es que desde que empecé a hablar con ella, pues ha sido un placer invitarla. Se está convirtiendo en mi partner en la parte de la parte hepática. Y bueno, Maite, muchas gracias por venir y cuando quieras. Antes que nada, agradecer a Enrique la invitación y a los laboratorios Rubió, porque aparte los patólogos somos los que trabajamos en la sombra. La verdad es que nos den esa visibilidad se agradece siempre muchísimo, ¿no? Alguna vez me han llegado a preguntar si para ser patólogo hay que estudiar medicina. Pero no pasa nada, o sea, porque es que no nos conocen, pero bueno, está bien. Yo os voy a dar la visión que tenemos los patólogos sobre esta entidad y lo mismo, repetir. Sacaron los antivirales de acción directa, el virus C se erradicó, ya no los tenemos, no hacen biopsias. Pensamos que nos íbamos a quedar sin trabajo, los patólogos, y apareció el MASLD. Y ahora os digo un poco cómo es la visión. Aquí, ¿no? No, lo estoy haciendo mal. ¿Cómo paso al siguiente? Perfecto. Como ya ha comentado Paula, pues obviamente, y como también ha comentado Enrique, ha habido una evolución muy importante sobre la nomenclatura de esta enfermedad. Solo hacer un hincapié, porque ya se ha comentado, los patólogos estamos bastante contentos con este cambio de nomenclatura, porque antes, como podéis ver, el hecho de diagnosticar NASH era ponerle una etiqueta de no alcohólico.
a ese paciente, cuando muchas veces los patólogos veíamos unos hallazgos histológicos que les comentábamos a los clínicos, ostras, ¿habéis descartado consumo alcohólico? Porque es que tenemos unos hallazgos que puede tener un NASH, pero también nos llevan a pensar que hay un consumo alcohólico asociado, con lo cual esta nueva nomenclatura la verdad es que engloba muy bien la experiencia que tenemos los patólogos en las biopsias, ¿no? O sea, lo describe bastante mejor que la nomenclatura antigua. Pues no sé lo que he hecho antes para darle. Vale. No sé qué me lo está pasando. En las flechitas, sí, le estoy dando las flechitas. Sí, yo no voy a entrar a discutir todo este esquema. Estos son los criterios diagnósticos sobre esta enfermedad y sus subcategorías. Lo que sí que siempre nos gusta al patólogo, ¿no? Ir a mayor aumento y vemos como de la antigua nomenclatura, como veis, hay un momento en el que aparece en algún punto la histología. En algún punto aparecemos los patólogos en la antigua nomenclatura, en la nueva nomenclatura no aparecemos. No aparece la histología por ningún lado. O sea, en teoría, leyendo estos criterios diagnósticos para las subcategorías de esta enfermedad, pues se extrapola que es necesario, por eso es la primera pregunta, ¿es necesario realizar una biopsia hepática a estos pacientes? ¿Qué nos va a aportar esta biopsia hepática? Y mi charla va a ir pues, en esta línea, ¿no? En daros a conocer el por qué podemos, o sea, el qué nos va a aportar el realizar una biopsia hepática en estos pacientes. ¿Y qué es lo que, teniendo en cuenta que esta enfermedad se subdivide en dos categorías, la solemos subdividir así fácilmente en esteatosis y esteatohepatitis? La esteatosis es simplemente la presencia de esteatosis hepática y la esteatohepatitis lo que aúna es que hay unos criterios inflamatorios. Y hasta la fecha, como ha presentado Paula, sí que tenemos unas herramientas no invasivas para la determinación de la fibrosis, pero hasta la fecha no hay herramientas no invasivas para la determinación de esta inflamación. Con lo cual yo creo que la biopsia hepática ahí entra y tiene un rol muy relevante a la hora de dicotomizar estos pacientes. ¿Tiene esteatosis o ya tiene una esteatohepatitis, que es la que al final, este sub de itis, es la que al final nos va a decir cómo va a progresar este paciente y es lo que le va a conferir el peor pronóstico? ¿Cómo diagnosticamos los patólogos el NASH, o sea, la esteatohepatitis? Pues necesitamos 3 hallazgos histológicos imprescindibles para el diagnóstico de NASH. Obviamente una estatosis mayor o igual al 5% en la muestra que se nos remite, ya sea macrovesicular o microvesicular, da igual, cualquiera de las dos es válida, pero luego para dar ponerle el apellido de itis, necesitamos 2 parámetros más que tenemos que identificar en la biopsia, que son la clarificación o valorización de los hepatocitos, ya es un hallazgo histológico que te dice que hay una inflamación en ese hígado y luego, por supuesto, la presencia de celularidad inflamatoria en el lobulillo. Podemos observar otros hallazgos histológicos que no son necesarios para diagnóstico de NASH, pero que se ven muy frecuentemente en estos pacientes, como son la hialina de Mallory, cuerpos acidofílicos, lipogranulomas, como podemos ver aquí, el infiltrado inflamatorio en relación a la vacuola lipídica, microgranulomas o inflamación portal. Pero ya os digo que estos hallazgos los podemos encontrar en estos pacientes, pero no son los importantes a la hora de catalogarlos entre estatosis o esteatohepatitis. Es la esteatosis, la inflamación lobular y la balonización o clarificación hepatocelular. Y como en otras patologías, como sabéis vosotros muy bien, tenemos unos scores que facilitan el entender qué es lo que estamos viendo los patólogos. Lo mismo pasa con el BANF en los trasplantes, ¿no? Los patólogos podemos hacer una descripción microscópica de lo que vemos en la biopsia renal, pero el BANF os da una sensación y os pone mucho más claro cuál es esa gradación y cuál es el valor que tiene cada parámetro. Y aquí lo mismo. Tenemos varios scores que han salido, scores semicuantitativos, y que utilizamos. El más utilizado en la práctica asistencial es el NAS, que es el que utilizan los ensayos clínicos para clasificar a los pacientes, pero a nosotros personalmente, a los patólogos, el que más nos gusta es el SAF, es el SAF score. Ahora os explicaré el por qué. Bueno, como podéis ver aquí, perdón, vuelvo a la previa, el SAF score, la diferencia entre el NAS y el SAF, todos valoran los parámetros que os he dicho, esteatosis, inflamación y balonización hepatocelular, pero el SAF score lo que hace es coger la inflamación y la balonización y la engloba en un único parámetro, ¿vale? Con lo cual, pacientes que tienen o balonización o inflamación siempre tendrán una puntuación en el SAF score. Aquí vemos, por ejemplo, en este estudio
que defiende lo que los patólogos también creemos y como podemos ver aquí comparan la clasificación de los pacientes según han utilizado el NASH score o el SAF score y vemos cómo en la zona borderline, los clasificados como borderline por el NASH score, hay varios que todos estos pacientes están clasificados como borderline y en cambio tú les aplicas el SAF score y hay muchos que ya están clasificados que tendrían que pasar al grupo de NASH. O sea, el SAF score defiende que el NASH score se deja a pacientes sin clasificar como NASH. ¿Qué hacemos los patólogos o qué hago yo personalmente? Los pongo todos. El clínico recibe el informe anatomopatológico y en la parte de microscopía tiene todos los scores con la subclasificación y en el diagnóstico final los scores globales, pero de todos. El CRN, el BRUN modificado, que es otro que no os he comentado, el NASH y el SAF, porque yo creo que es importante que el clínico tenga toda la información posible. ¿Qué otra ventaja nos da la biopsia hepática? Y vuelvo a lo que habíamos dicho, lo de la nomenclatura. Hay muchísimos pacientes en los que nosotros, obviamente, nos vienen como catalogados como NASH, pero que nosotros vemos otras características histológicas que intuimos que hay algo más asociado, hay otra enfermedad asociada ahí. Porque siempre se lo digo a los clínicos, podemos etiquetar a los pacientes como NASH, pero cuidado, entonces ya los metes en el punto de NASH y ya no buscas otra cosa más. Con la nueva nomenclatura han ampliado y ahora ¿puede haber algo de alcohol? Bueno, pues puede haber algo de alcohol. ¿Y qué podemos hacer los patólogos? Pues describir y gradar la afectación alcohólica en estos pacientes. Como podéis ver, hay muchos hallazgos histológicos que nos ayudan a diagnosticar esta parte de alcohol en estas biopsias. Hay algunos que son iguales a los del NASH, que son la esteatosis, incluso la hialina de Mallory, pero hay otros hallazgos que si los vemos, les decimos al clínico, mira, tiene megamitocondrias, tiene imágenes de satelitosis o tiene colestasis, que son hallazgos histológicos que no vemos en los NASH. Y allí dices, has descartado un componente de alcohol y o se lo puedes orientar al clínico si no ha pensado en ello. Y por último, descartar otras patologías concomitantes. Ya no solo el alcohol, que es muy frecuente, sino yo he llegado a diagnosticar hepatitis víricas, colangitis biliares primarias en pacientes, toxicidades farmacológicas, todo lo que veis aquí, hemosiderosis, déficit de lipasa, de alfa-1-antitrypsina. El jueves pasado diagnostico una hepatitis autoinmune. Incluso hay veces que les transmito al clínico, el NASH lo tiene, pero es que esta patología yo creo que es la que le vaya, si no se trata, le va a dar más, va a evolucionar más a fibrosis que el propio NASH que tiene el paciente. Entonces yo creo que la biopsia hepática da una información muy válida en cuanto a NASH, grada los hallazgos histológicos, te da una imagen de hasta en qué punto estamos con el paciente, incluso te hace un despistaje de otras patologías asociadas. O sea, eso es una de las utilidades de la biopsia. Pasamos al otro parámetro que Paula ha descrito muy bien, que es la fibrosis. La fibrosis es el otro parámetro histológico que importantísimo a la hora de ver la evolución del paciente, ¿no? Que nos va a predecir la evolución del paciente. En los ensayos clínicos los dicotomizan casi, ¿no? De la fibrosis 0 a la fibrosis 2 los meten en un pool y a partir de la fibrosis 3 y fibrosis 4, pues esos pacientes pues, van a ser tributarios a lo mejor de añadir tratamiento antifibrótico y antiinflamatorio, ¿no? Para mejorar su evolución. Incluso hay algún estudio en los que han demostrado que el paciente tenga NASH o no NASH, la fibrosis es el factor que va a predecir la evolución de este paciente, ¿no? Como podemos ver aquí. Vemos que los pacientes que tienen fibrosis positiva, tengan NASH o no NASH, son los que van a ir peor. Con lo cual, la fibrosis es un parámetro muy, muy importante. A diferencia de los parámetros de itis que hemos dicho antes, la valorización y la inflamación, y que no hay unas herramientas no invasivas que nos las pueden predecir, como ha dicho Paula y ha explicado muy bien, en la práctica clínica sí que tenemos herramientas no invasivas para diagnosticar esa fibrosis, ¿no? La astografía, el fibroscan y otras. Aquí os resumo un poco el score que nosotros realizamos en la histología, que va del F0 al F4. El F4 ya tiene puentes conjuntivos, como se puede ver aquí con esta tinción rosada muy, muy intensa, y cambios regenerativos del lobulillo. Esto para que tengáis en mente lo que nosotros utilizamos del F0 al F4. ¿Vale? Y como ya hemos hablado, el fibroscan es la otra herramienta no invasiva que se utiliza. También ha comentado Paula que se utiliza en muchísimas patologías, pero si nos fijamos en la patología que estamos discutiendo hoy aquí, el muscle D,
tenemos que los que les va a interesar más a los ensayos clínicos son los a partir de F3, F4, que sería un FibroScan, corrígeme Paula, entre casi el 9, ¿no? A partir del 9, ¿no? Del 9 y ya el F4 sería a partir del 10,5, 11, ya con el 15 es una fibrosis establecida seguro por el FibroScan. Entonces, vamos a ver si el FibroScan puede sustituir a la biopsia hepática. Esa es la otra pregunta, ¿no? Ya vemos que el de AITIS no, pero el FibroScan a lo mejor sí que lo puede sustituir. Yo me hice esa pregunta porque había veces en las que me llegaban biopsias hepáticas, yo miraba la historia clínica del paciente, FibroScan de 14, 15, y yo una fibrosis de 2. Y digo, Dios mío, ¿cómo le voy a dar a una fibrosis de 2, de 1, de 2, con un FibroScan de 15, que en teoría tendría que estar en estadio de cirrosis? Entonces me planteé eso y le pedí a los hepatólogos de mi hospital que me mandasen la base de datos en las que los pacientes tenían la biopsia y el FibroScan realizado. Y esto es lo que salió de la base de datos que tenían pasados. 265 pacientes y vemos cómo muchos de ellos, lógicamente, están muy bien clasificados. El FibroScan y la biopsia coincidían, los tenemos aquí, pero os he englobado en estos recuadros aquellos pacientes en los que o dimos un F de 2 y ellos ya tenían a partir de un 10, que ya es un FibroScan F3, F4, o al revés, incluso peor. Bueno, nosotros habíamos dado un F de 3 o F4 y en teoría si se hubiesen guiado por el FibroScan quedaban dentro de una fibrosis mucho menor. Con lo cual, sí que coinciden en muchos de los casos, pero hay algunos pacientes que se nos van a escapar. La segunda cuestión es, ¿no? Visto que en el anterior esquema dices, ¿cuál de los dos se equivoca? ¿Soy yo que estoy gradando, sobregradando, o es el FibroScan que no está gradando como toca? Entonces, esto nos viene a defender un poco la biopsia hepática con la segunda cuestión. ¿Es fiable la información que recibimos de la biopsia hepática? Porque podéis pensar, ostras, tenemos un hígado muy grande y lo que le enviamos a la patóloga, como mucho, mide 2 centímetros de la biopsia. Entonces, lo que yo le estoy enviando a la patóloga está traduciendo lo que está pasando dentro del hígado, pues vamos a verlo. La primera pregunta que se nos plantea es, ¿existe una variabilidad interobservador? ¿Es lo mismo que te lo lea una patóloga de un hospital que otra? Pues hombre, la literatura dice que sí que hay una variabilidad interobservador bastante importante, pero como todo yo creo, ¿eh? O sea, lo mismo el FibroScan te lo lee una persona de un hospital y te lo lee otra persona y varía. Incluso en las horas que hagas el FibroScan, yo creo. Y luego la otra pregunta que se nos plantea en cuanto a la biopsia hepática, inherentes al procedimiento. ¿Puede una muestra aleatoria del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo reflejar la afectación de todo el órgano en conjunto? ¿Y puede el tamaño de la muestra alterar esa evaluación histológica y que nos dé una gradación mucho menor o mucho mayor de lo que deberíamos? Existe mucha bibliografía al respecto y solo he escogido 2 de ellos que quizás responden muy bien a algunas de estas preguntas. En este caso, por ejemplo, en el del 2011 tenemos que comparan, ¿no?, la lectura de unas biopsias entre observadores genéricos o expertos y vemos cómo la capa, la concordancia al valorar todos estos parámetros histológicos que necesitamos para la biopsia de NASH es mucho mejor, lógicamente, cuando te lo valora un patólogo experto. Lógicamente, esto es de perogrullo, pero incluso hay variabilidad cuando te lo valora un patólogo no experto, la capa, o sea, la concordancia al valorar estos parámetros histológicos es bajita. O sea, nosotros tenemos algo de variabilidad los expertos, pero es que los patólogos no expertos fallan en la inflamación lobular, en la valorización y en la fibrosis. Y la inflamación lobular es el que se lleva la palma. Es muy difícil, ¿no? Hay una discordancia importante en esta valoración. O sea, que sí que cambia si te lo valora un patólogo experto, si no te lo valora un patólogo no experto. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un pase? ¿Hacemos 2 pases? ¿Cómo lo hacemos? Pues también es verdad que varía la capa de concordancia cuando se hacen 1 o 2 pases a un paciente. Disculpad que me estoy pasando de tiempo, pero bueno, tampoco es muy dramático. Y otra vez la inflamación lobular es la que se lleva la palma en cuanto a concordancia. Por eso salieron en el 2011 un grupo de expertos estableció los parámetros mínimos que se tienen que cumplir a la hora de realizar una biopsia hepática y de leerla, que se realiza con una biopsia de 16 o menos, no más de 16 gauches, por lo menos tiene que ser de 2 centímetros y tiene que tener una representación de 10 espacios porta, se tiene que realizar en el lóbulo hepático derecho
lo mejor es enviarla a central y que las técnicas histoquímicas que se realizan para la valoración se realicen en el mismo centro y sobre todo que se lea por 2 patólogos expertos de centros de referentes. En conclusiones, MASLD generalmente se divide en esteatosis, la solemos dividir y catalogar o dicotomizar a estos pacientes esteatosis y esteatohepatitis. Sin embargo, esta clasificación binaria yo creo que es una simplificación excesiva, ya que es un espectro continuo, los hallazgos que encontramos en la biopsia, y es importante tenerlos en cuenta. Esto nos lleva al segundo punto, la presencia de NASH y fibrosis avanzada en la histología. Perdón, lo hemos cambiado. Si bien el NASH es el sistema de puntuación histológica más utilizado actualmente, el diagnóstico de NASH debería basarse no solo en el NASH score, no solo fijarnos en el NASH score, sino en la interpretación que hace el histopatólogo de todo lo que vemos en la biopsia hepática. Luego, la importancia de, obviamente, el diagnóstico de esa inflamación y de esa fibrosis, que son los parámetros más importantes y que son los que utilizan los ensayos clínicos para ampliar el tratamiento con antifibróticos y antiinflamatorios. Y luego que entendemos que hay una gran superposición entre el MASLD, el ALD, que es el alcohólico, incluso el meta-LD, y que requiere una mayor aclaración de los factores que contribuyen a la enfermedad. Y yo creo que la biopsia hepática puede ayudar en esta aclaración. Y no tengo más tiempo de más, ¿no? Porque tenía un caso clínico, pero creo que no lo tenemos. Gracias, Maite. Y bueno, yo voy a intentar dar esta visión del nefrólogo, que es cuando nos acercamos a esta entidad, puramente qué es lo que ocurre si esto tiene algo que ver con el mundo del riñón o no. Y es un poco lo que estas claros, luces, sombras que tenemos en este sentido. Vamos a ver, porque me pasó, estos son mis conflictos. Por eso yo empiezo diciendo que cuando uno revisa la literatura y cuando uno ve la implicación o no de la patología del hígado en el riñón, yo creo que hay más dudas que certezas, y eso es un poco lo que os voy a mostrar por todos los mecanismos que están implicados, ¿no? Sí que es verdad que, por otro lado, necesitamos, esta mañana nos lo han dicho miembros de honor que han sido elegidos, pues que los nefrólogos tenemos que anticiparnos y tenemos que ir buscando cada vez más factores que podamos prevenir en el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, que se va a convertir en una de las entidades más importantes. Ya tenemos muchos identificados, pero veremos si en este tema MASLD o MASLD, que ver si realmente tiene o no una implicación en este sentido. Este es el típico caso que nos encontraríamos en una consulta de nefrología. Mujer que viene a la consulta, 53 años, ahí veis su figura esbelta en este sentido, su obesidad, con un BMI que tenemos realmente importante, diabética, hipertensa, hipertrigliceridemia, o sea, no os descubro nada de lo que veríamos en una consulta. Sí que tiene ya una afectación renal con cierto grado de proteinuria y entonces mandamos a hacer una ecografía habitualmente para ver cómo son las uretas renales y el radiólogo nos devuelve esta información, tiene esteatosis. Bueno, pues ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que hacemos en este sentido, ¿no? Si ya lo teníamos complicado en relación con el tema de la hipertensión y la diabetes, pues si ahora encima metemos en este triángulo, no sé si amoroso o no, el tema de la afectación hepática, pues tenemos que ver qué hacer en este sentido. Bueno, como muy bien han contado mis compañeras anteriormente, por un lado tenemos cómo afecta esta entidad del NAFLD, en este caso, que era cuando yo lo contaba, a un 20% de la población, pero también la enfermedad renal crónica supone ese 20-25%. Ya empieza a aparecer ahí similitudes, ¿no? Es curioso que los dos tengan un porcentaje. En el caso, si eres diabético, todavía más se multiplica el porcentaje, y en el caso de la población mayor de 65. Entonces veremos a lo largo mínimo de mi charla cómo hay estudios que pueden hablar de que hay un incremento del riesgo de la enfermedad renal crónica, pero vamos a ver estudios que nos dicen todo lo contrario. Esto es lo que sembra estos luces y sombras. Claro, la primera aproximación de las dos entidades, si lo veis ahí, es que tienen muchos factores en común,
con lo cual es difícil todos estos factores confusores. O sea que está claro que son hipertensos, son diabéticos, son obesos, o sea, tienen el denominado síndrome metabólico y los dos comparten estas entidades, con lo cual a la hora de hacer un análisis es difícil aislar todas estas variables. Como muy bien se ha comentado al principio, Paula, es que ya no solo es que afecte en el tema de la enfermedad renal crónica, sino que, como veis aquí, también hay diversos metaanálisis. El último que os presento aquí es de la JKD, es decir, que es una entidad que además se asocia a claro evento cardiovascular. Fijaros, pacientes con enfermedad renal crónica, frente a los que no lo tenían y con un hígado con estas características, tienen más riesgo de tener un accidente vascular. Y en este caso, cerebral. O la coexistencia de las dos, también asociado a insuficiencia cardíaca. Qué curioso que venimos hablando en todo el Congreso de entidades con patología cardiovascular, donde el riñón es el centro en este caso. Entonces, buscar todos los mecanismos patogénicos que asocian las dos entidades, pues es complejo y común a la vez. Sí que es verdad que hay factores genéticos que están muy determinados, como ocurre en otras enfermedades, en el caso renales, determinados polimorfismos de riesgo que van a conferir una mayor incidencia de hígado graso, en este caso, o de este tipo de enfermedad, pero también de enfermedad renal crónica. En concreto, hay algunos alelos que, como veréis, están ya, el PNPLA3, está descrito en los podocitos y se ha visto que tiene mucho interés porque, claro, si esto por un lado da lugar a este tipo de entidad hepática, también a nivel de la estructura del podocito está relacionado. Y como veremos, también hay muchos otros mecanismos. Fijaros, estamos hablando de la resistencia a la insulina. Esto es un mecanismo común de muchos de nuestros pacientes. Pacientes diabéticos, pacientes obesos o el metabolismo lipídico. Ahora estamos inmersos en lo que es la lipidómica. Ahora hemos empezado a hacer estudios de lipidómica en pacientes obesos, diabéticos, para ver en qué están implicados. Fijaros el tema de la lipidómica. Este es un estudio que hicimos nosotros de cirugía bariátrica en sujetos obesos con enfermedad renal crónica. Y podéis ver sujetos obesos sin enfermedad renal crónica y sujetos con enfermedad renal crónica que se les hace cirugía bariátrica. Fijaros el espectro que tienen de colorido. El paciente que es obeso sin enfermedad renal crónica se parece mucho al que sometemos después de la cirugía bariátrica. Es decir, volvemos a recuperar esa situación. Y eso es porque hemos liberado en muchos componentes lipídicos al paciente que tenía esta obesidad. Curiosamente, no olvidéis los triglicéridos, tema muy denostado en el mundo nefrológico porque nunca hay que tratar, nunca hay que hacer nada, pero sin embargo está depositándose claramente en muchos tejidos. Las cuestiones que aparecen siempre es, bueno, algunos podéis decir, bueno, pues es que mira, son factores de riesgo cardiometabólico los dos y esto es difícil de diferenciar. Otros, sin embargo, están más por la corriente de decir, no, esto es un factor independiente. Realmente, si tú tienes una enfermedad renal crónica y además tienes esto, vas a tener mucho más riesgo o bien de desarrollar una enfermedad renal crónica más agresiva o de tener peor pronóstico. Y otros, lo que vienen a decir, que se ha ido comentando, es, mira, está bien esto, pero no solo depende de que el hígado esté afectado, sino del grado de fibrosis que tenga y en función del grado de fibrosis tener más afectación renal. Por lo tanto, una de las cuestiones es, ¿hay una asociación clara entre estas entidades y el riesgo de incidencia de enfermedad renal crónica? Pues tenéis aquí estudios a favor. Todos estos estudios no os los voy a detallar, pero podéis investigar en la literatura y vais a ver que hay muchos estudios en este sentido que buscan la asociación del hígado graso no alcohólico, ahora con la nueva nomenclatura, y la enfermedad renal crónica. En este caso, por ejemplo, este que fue un estudio del NDT muy reciente, lo basa más, como veis ahí, que dependiendo de lo que vayamos afinando en esta clasificación, y la última era MAFLD, probablemente si se hiciera un estudio con la nueva, vemos que el grado de afectación con respecto a la aparición de enfermedad renal crónica es más importante. Por lo tanto, nos están diciendo, cuidado si hay una afectación hepática, porque en estudios muy importantes, ahora veremos el sesgo, muchos de ellos asiáticos, los asiáticos están todo el día mirándose el hígado, el síndrome metabólico y el riñón, pero son Ns muy importantes. Y por otro lado, tenéis metaanálisis muy recientes. Este ha salido hace muy poco, donde veis que tanto tenerlo como no tenerlo y la asociación, pues
Está claro que da lugar a una mayor prevalencia, como veis aquí, pero también incidencia de enfermedad renal crónica. Con lo cual, se abren estos mundos en este sentido. También otro metaanálisis con un gran número de pacientes, veis que lo pone más el énfasis en el grado de fibrosis y la afectación de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, estos son las luces, pero también hay sombras. Estudios de mis amigos los daneses que han hecho distintos estudios en la población danesa, con un escáner en el que dicen no encontramos ningún tipo de asociación entre este hallazgo y la enfermedad renal crónica. Bueno, pues te quedas un poco en esta situación. Ellos incluso lo han hecho con resonancia, que sería a veces impensable en nuestra población española empezar a hacer resonancias a nuestros pacientes en estudios epidemiológicos. Pero ellos tampoco con resonancia encuentran una relación de mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Lo cual, estos son las partes oscuras que también existen en esta enfermedad. Por lo tanto, esta parte de todos los estudios me gustaría concluir que hay limitaciones. No hay estudios con biopsia hepática. Lo siento, Maite. Estamos utilizando métodos indirectos y eso sesga. Como veréis los estudios, hay estudios hechos con elastografía, hay estudios hechos con ecografía, hay estudios hechos con scores. Con lo cual, ¿cuál es el fiable o cuál deberíamos utilizar? Muchos de ellos son asiáticos. Tener cuidado con las fórmulas que se utilizan de estimación del filtrado glomerular, porque en un paciente obeso ya sabemos que no es la más fiable y no hay estudios prospectivos. Por otro lado, hablaríamos, ¿es un factor que puede influir en la progresión? Bueno, nosotros intentamos humildemente verlo en la población que tenemos, que es la población diabética. Cogimos 100 pacientes y dijimos, vamos a ver qué pasó con estos pacientes retrospectivamente y vimos que podíamos aplicar un score, de los muchos que se han dicho, más teníamos resultado de ecografía. Fijaros, si lo hacemos en terciles según el score, podemos ver que al final el factor más importante en la progresión de la nefropatía, en este caso, o de la afectación diabética, fue el grado de fibrosis. A igualdad de hemoglobinas glicadas, a igualdad del bloqueo del sistema renin-angiotensina, el factor más importante fue la fibrosis. Por lo tanto, lo que añadimos en este estudio es que el grado de fibrosis hepática sí que tenía un valor añadido en la progresión de la enfermedad renal crónica a igualdad de condiciones de población diabética. Y por lo tanto, es un factor a tener en cuenta como factor de riesgo adicional en nuestra población. Con respecto al tratamiento, bueno, pues aquí se abre un mundo y, como yo digo, vais a oír cosas que habéis oído a lo largo del Congreso. Hablar de una charla sin mencionar los ISGLT2 no es una charla de nefrología, eso ya lo sabéis. Bueno, pues con cirugía bariátrica ya lo tenemos. Es decir, tenemos todo esto. Nosotros, lo bueno, fue un estudio muy reducido, pero que le sacamos muchísimo partido, porque no solo encontramos mejoría de parámetros renales, que ya conocéis, la proteinuria, el filtrado glomerular, sino también citoquinas adipocitarias, que antes han comentado, y parámetros inflamatorios. Fijaros, cuando hacemos cirugía bariátrica a los pacientes, por un lado, el score de la fibrosis baja y, por otro lado, cambiamos el orden de las citoquinas adipocitarias. Ya sabéis que existe la leptina y la adiponectina, ese yin y yang que vivimos continuamente en nuestro organismo. La adiponectina, que también existen receptores de adiponectina en el podocito y que se ve anulada cuando está un paciente en obesidad o síndrome metabólico. Se incrementa la leptina, que va a dar lugar a una mayor lesión renal, como ya se ve en estudios de experimentación. Por lo tanto, existe una clara relación entre la pérdida de peso y la mejoría de las citoquinas adipocitarias. Los SGLT2 también los hemos investigado en este mundo, que es el de este hígado graso, ya lo comentábamos, pero ya hay estudios muy interesantes de los SGLT2 como efectos pleiotrópicos añadidos, no solo los mecanismos hemodinámicos. Hace poco hay un estudio muy interesante japonés en el que tanto en animales de experimentación como en pacientes, por ejemplo, con nefritis lúpica, se ve cómo se incrementan los receptores de SGLT2. Por eso se dice que cuando el SGLT2 inhibe esa vía, no solo es el factor hemodinámico, sino que está inhibiendo esos receptores que son proinflamatorios. Y viene la vía del emetor y vienen otra serie de vías. Por lo tanto, efectos muy importantes de estos fármacos. Y como no, los agonistas de los GLP-1.
otros fármacos que están jugando un papel fundamental y que en los próximos años todas las incretinas van a hablarse de lo que es la cirugía bariátrica, en vez de cirugía bariátrica quirúrgica, química, con todos esos efectos positivos, como veis ahí, directos e indirectos. Ya hay estudios experimentales muy interesantes en rata con GLP-1, agonistas de los GLP-1, que revierten la lesión histológica renal. Curioso. Bueno, pues veremos si esto se puede trasladar al mundo translacional humano y también conseguimos que estos pacientes que ya tienen lesiones histológicas establecidas, lesiones diabetoides o de la glomerulopatía asociada a la obesidad, pueden revertirse con estos fármacos. Múltiples estudios, tanto de SGLT2 como de GLP-1, fijaros cómo mejoran también las condiciones histológicas, algo de lo que hablábamos antes, y eso es muy importante. Si estamos hablando que el grado de afectación hepática y sobre todo de fibrosis es el que condiciona la aparición de la enfermedad renal crónica o la mayor agresividad, el uso de estos fármacos de una forma temprana en nuestros pacientes podría mejorar. En esa línea podéis ver metaanálisis que ya aparecen, múltiples estudios donde ya hablan directamente del efecto de estos fármacos sobre el hígado graso o AFEL o MAFEL o el concepto final que le queramos dar, ¿no? Es decir, que tiene un efecto beneficioso. Me gustaría acabar con esto y es qué tenemos que aprender cada uno de ellos, de los especialistas. Yo cuando la primera charla que di en el mundo hepático les hablé de la albuminuria y me miraron así como, no que no lo conocieran los hepatólogos, no se pide una orina a un paciente muchas veces con enfermedad hepática y da mucha información, porque nos está hablando ya de si existe o no un daño a nivel renal en relación con el hígado. Por lo tanto, para los hepatólogos, pues es importante ver que se pueden hacer determinaciones sencillas en estos pacientes para estratificar el riesgo que tienen estos pacientes. Ya sabemos que un paciente solo con algo de albuminuria tiene mucho más riesgo. Y para los nefrólogos, pues que tenemos que medir esto en nuestros pacientes. Probablemente no remitir a todos al hepatólogo, pero sí que empecemos a integrarlo en nuestro esquema mental de posible factor de riesgo. Por lo tanto, acabo. Es importante tener dudas, está claro, pero yo creo que tenemos ciertas certezas en esta entidad con respecto a asociación de lo que sería afectación hepática y afectación renal, como ocurre. Ya cada vez se habla más de fatty kidney, fatty liver, fatty, es decir, esto es lo que está cambiando la sociedad, el síndrome metabólico, la obesidad, depósitos ectópicos de grasa que están generando este tipo de patologías. Muchas gracias. Bueno, y como esto es Juan Palomo, aquí me lo guiso y aquí me lo como, tenemos ahora tiempo, ¿no? Un poquito, para hablar de algunas preguntas que queráis hacer en este sentido. Sí, por favor. ¿Acercaros al micrófono ahorita o lo...? Te lo dejo que tú te has quedado antes en la otra sala sin tú primero, ¿o no? Como te has quedado en la otra charla sin poder preguntar. No, yo lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque los nefrólogos nos dedicamos a la nefrología clínica, pues en riesgo vascular es inherente a ello y en ello pues esta entidad nos preocupa bastante. Cuando hablamos de nefritis lúpica, cuando hablamos de vasculitis, cuando hablemos de lo que hablemos, la causa cardiovascular es la principal causa de muerte ya, o en vasculitis después del año. Nefritis lúpica, o sea, es la causa cardiovascular. Y en nuestros pacientes está cerca del 70%, la estatosis-grasa no sé bien la sigla. Luego, como ha comentado Enrique, los hepatólogos es verdad que no piden orina, pero es que los cardiólogos tampoco piden orina. Yo creo, Enrique, que como eres un referente nacional, nuestro representante en el Día Mundial del Riñón, uno de los Días Mundiales del Riñón, que ya sé que el tema lo pone, ¿no? La Sociedad Internacional, debería ser pide orina a tus pacientes o a los pacientes hazte un análisis de orina, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión y la pregunta era, porque a la hepatóloga y la hepatóloga y apatóloga, el score que has presentado para ver cuándo pedimos es que no sé quién la ha presentado de los dos, el score para ver cuándo pedimos la biopsia, nos has presentado un score de cuándo remitimos al hepatólogo, ¿no? Y de cuándo se pide la biopsia, pero en nuestros pacientes
riesgo vascular, en enfermedad renal crónica leve, moderada, no en avanzada ya, que también. ¿Cuándo hacemos FibroScan? Porque en diálisis hemos hecho FibroScan a todos desde hace ya 15 años, cuando salió el FibroScan por nuestros pacientes con virus C. Pero en la consulta de nefrología clínica podemos saturar el FibroScan del hospital, si pedimos a todos los pacientes. Entonces, porque a los virus C los pedíamos con una eco normal, quiero decir. Y al paciente obeso creo que tiene más riesgo, ¿no?, de desarrollar esto que un paciente con virus C ahora ya tratado, ¿no?, que parece que ha desaparecido. Entonces, ¿cuándo pedís FibroScan a nuestros pacientes renales de la consulta con diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, que es el perfil que tenemos habitualmente? A nosotros, cuando nos llegan los pacientes, nos suelen remitir a los pacientes por alteraciones del perfil hepático, o que en los marcadores serológicos hay un riesgo intermedio o alto, como he explicado. Yo siempre en todos mis pacientes una alteración crónica en el perfil hepático, un aumento de las transaminasas de forma crónica, no aguda, porque aguda no hay que hacer un FibroScan, está muy artefactado por la inflamación que puede haber. Crónica, siempre hay que hacer un FibroScan. Siempre hay en una paciente con una hepatopatía crónica determinar su grado de fibrosis, porque eso va a determinar su pronóstico a nivel hepático. O sea, siempre pedimos nosotros en alteraciones crónicas del perfil un FibroScan. Y después, aquellos pacientes ya con independencia de tengan o no alteración de las transaminasas con factores metabólicos de riesgo para esta hepatopatía, lo primero y lo más fácil es aplicar uno de estos test. Y uno muy sencillo es el FIB4. El FIB4 solo tienes que incluir la edad, AST, ALT y plaquetas. Y con eso ya te da un valor que además que tiene muchísimo valor predictivo negativo. O sea, si es por debajo de menos de 1,3, ya olvídate, ese paciente no tiene una fibrosis avanzada, ¿vale? Pero es que la esteatosis, el grado de esteatosis no se ha asociado ni a riesgo cardiovascular ni a riesgo de descompensación hepática. Hoy por hoy, el que tenga un grado de esteatosis 1, tenga 2 o 3, no, a nosotros no nos influye para nada. No nos influye, lo que nos influye es el grado de fibrosis, eso sí. Entonces, para no saturar, o igual en un futuro decimos, no, el que vale es el FibroScan y hay que hacer a todos FibroScanes, pues igual en un futuro hay que hacer a todos FibroScanes, pero hoy por hoy el primer paso es un marcador serológico, más sencillo, el FIB4, hace el FIB4, que luego aparecen ya los fármacos y que al parecer la inflamación, estos son los que más riesgo van a tener futuro de riesgo cardiovascular, de enfermedad renal, pues igual hay que aplicarles otro tipo de test que nos identifique la inflamación. Igual un test metabolómico hay que aplicarle, pero de momento ahora lo que cuenta hoy por hoy es la fibrosis. Hace un test serológico de fibrosis que no cuesta nada y luego ya tienes dudas, remítelo al hepatólogo, que nosotros hacemos el FibroScan o terminamos. Segundino, pregunta rápida. Rápido. No, pues no rápido. La verdad es que ha sido una provocación. Yo siento discrepar completamente con vosotras dos, pero discrepo y con Enrique también. Vosotros no conocéis la bioimpedancia. Claro, ese es nuestro punto débil, que no pero la bioimpedancia hepática. ¿Cuál? La bioimpedancia hepática, ¿no la conocéis? La bioimpedancia hepática. Claro, es que la bioimpedancia hepática te clasifica la esteatosis en 5 estadios. Yo es que he presentado en el American un póster con 854 pacientes que la incidencia de en ese momento le llamamos NALFT, es del 80%. Y se correlaciona con eventos cardiovasculares desde el estadio 1. ¿Qué pasa? Que el depósito de grasa, el cociente, pero claro, vosotros habláis de IMC, el IMC no vale para nada. El IMC engloba masa muscular, agua y grasa, con lo cual ya me dirás tú, sin embargo la bioimpedancia te mide la grasa. De tal manera que la proporción entre grasa y músculo es lo que te va a dar los diferentes estadios de la esteatosis no alcohólica. Así pues, en base a esas proporciones, tú estableces que se correlaciona con los diferentes estadios hasta la fibrosis, porque claro, el FibroScan en la no alcohólica no juega nada. El FibroScan tú no detectas
el depósito de grasa, solo detectas la fibrosis. Sí, el Fibroscan tiene Claro, adherido el claro, CAP. claro. Entonces se te olvida, se te queda que el que no tiene fibrosis, porque lo que sí es cierto y porque en el ensayo es de la semaglutida lo hemos visto, que los que empezaron con estadios 4 de bioimpedancia terminaron, después de perder 38 kilos de peso, se quedaron con estadios 1. Con lo cual, pues muy bien, toda la metabolómica, pero hay que empezar por lo básico. Y lo básico es el día a día en la consulta, donde tú en un minuto tienes esa extracción. Y lo mismo que sucede en el hígado, sucede en el riñón, porque la grasa también se deposita en el riñón y también se deposita en el corazón. Por lo tanto, la primera manifestación del depósito de grasa en el corazón es la disfunción en la relajación y la rigidez del ventrículo izquierdo, que se mide por GLS, por el strain. De tal manera que ya ves que los nefrólogos también podemos saber, sin necesidad de enviar ni al patólogo ni al hepatólogo, los pacientes, porque lo tenemos encontrado. Eso sí, en aquellos que no son reversibles, sí que se lo mandamos al hepatólogo y hacemos la biopsia hepática, tendrán que hacerle Fibroscan. Pero hasta llegar a esa situación hay mucho que andar todavía. Entonces, a mí me gustaría que empezarais a introducir una herramienta incruenta, no observador dependiente y de bajo coste, como es la bioimpedancia hepática, para la hora de discriminar los diferentes estadios de la NALF o MALF. Vale, Sí, gracias. Gracias. Muy interesante, pero creo que no estamos diciendo cosas contrarias, sino, claro, a mí lo que me interesa, yo lo que puedo beneficiar al paciente es de que no desarrolle una hipertensión portal, de que no desarrolle una cirrosis. A mí lo que me interesa es la fibrosis. Y es que la esteatosis, hay métodos no invasivos, el Fibroscan tiene adherido, es el CAP, que te da un valor en decibelios de la proporción de grasa y tiene muy buena correlación con la grasa a nivel histológico. Te lo cataloga como grasa leve, moderada o grave. O lo que vale un Fibroscan, que cuesta 15.000 euros. Sí, lo que pasa es que pidiendo trabajo. Todos sí. Lo que pasa es que ni la esteatosis por histología ni esteatosis incluso por resonancia ha demostrado que influya en la progresión de la afectación hepática. Sí que hay algún estudio con resonancia que ve que no hay que esperar igual a 5 años a ver un efecto terapéutico de los fármacos, sino que si vemos al año que ha disminuido la grasa, eso significa que a un futuro va a disminuir la fibrosis. Y por eso es importante también evaluar la grasa, hoy por hoy, pero todavía estamos a años luz de saber si hay relación con riesgo cardiovascular, si hay relación. Bueno, muchas gracias, que tenemos que irnos a otro sitio y gracias a las dos por... Gracias.